Mira bien estos ejercicios. ¿Podrías hallar la respuesta a alguno de ellos? ¿A 2? ¿A 3? ¿A los 4? Al final de este video te voy a dejar un número de NIP, una clave para que entres a Kahoot y encuentres la respuesta con tus compañeros. Comenzamos. Bueno, hoy veremos matemáticas, el significado y uso de los números. Vamos a abarcar números enteros, todo lo que sea posible, y al final les voy a dar una clave para que hagan ejercicios con el programa Kahoot. Si no sabes cómo utilizarlo, te sugiero que veas el video anterior. Lo voy a tratar de dejar en la descripción. Puedes instalarlo en tu computadora o bien en tu celular. Muy bien. Vamos a ver los números enteros. Y los números enteros constan de los números naturales y los enteros propiamente dicho. ¿Por qué los números naturales? Porque los números naturales están dentro de los números enteros. Pero además incluyen el 0, el -1, -2, -3, -4. Hay más números, los racionales y los irracionales. Entonces vamos a verlos todos para tener un panorama amplio. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Los números con los que contamos. Por ejemplo, decimos, ahí hay un niño. No decimos, mira, ahí va caminando medio niño. Y los números enteros ya incluyen a los negativos y al número 0. Puedes decir, ¿me debes? 7 pesos. Y al decir deber, podemos agregarle un signo menos. Entonces ir hacia atrás, deber, hace 3 años sería un número negativo. Los racionales incluyen estos números que ya habíamos visto, los enteros, pero además les vamos a añadir números entre esos números enteros. Por ejemplo, -7 tercios, -5 medios están entre 2 y 3. Entre 2 y 3. O un medio está entre el 0 y el 1. Estos números se pueden representar como P entre Q, donde P y Q son enteros. Vean, 1 y 2. Y tú dirás, bueno, el 0 no se representa como P entre Q. Bueno, si le ponemos un 1 abajo, 0 entre 1 ya tienen esta forma. ¿Cuánto es 0 entre 1? Es 0. El -2, si le ponemos un 1 abajo, -2 entre 1, eso nos queda -2. Cualquier número dividido entre 1 nos da ese mismo número. Tu amigo el Rastas, dividido entre 1, te da tu amigo el Rastas. Entonces cualquier número dividido entre 1 da el mismo número. Los irracionales son aquellos números que no podemos representar como una fracción, como una ración, como pi, raíz de 2, raíz de 5. Hay un número que se llama número neperiano, lo vas a ver en la prepa. De tal forma que una ración podría ser, dame un pedazo de pizza, una ración de pizza. No pedimos la pizza completa. Bueno, a veces sí. Pero si quieres un pedacito, dices una ración. Esos son los números racionales. Y los números irracionales son los que no se pueden poner como una ración. El número más famoso es el pi. 3.1416. Nos lo enseñan como 16, pero en realidad es 14, 15, 9, 2. Y aquí hay una infinidad de números decimales. Pues esos números decimales nunca acaban. Así son los números irracionales. Los podemos ver también como en una bolsa. Aquí están en una bolsa los números naturales. Y dentro, están dentro de otra bolsa más grande que son los números enteros. O sea, aquí está el 1, 2, 3, etc. Y aquí está el -1, -2, el 0. Y estos dos a su vez, los números naturales y los números enteros, están contenidos en otra bolsa, que son los números racionales. Y allí incluimos el 1 medio, 3 quintos,
menos 2 tercios, etcétera. Fuera de esta bolsa hay una aparte, que serían los números irracionales, los que ya te dije, raíz de 2, pi, etcétera. Y juntos estos dos forman a los números reales, los números que conocemos. Todos los números que conocemos son los números reales. Hay más números, pero eso te los van a enseñar cuando entres a nivel medio superior. Muy bien. Las operaciones básicas con esos números enteros serían la multiplicación y la suma. Son las dos primeras operaciones que nos enseñan. Pero, ¿qué es lo contrario de sumar? Ujú, restar. ¿Y qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Así es. Ujú. Estas son operaciones básicas, estas cuatro. Pero yo voy a agregar un par más. Potenciación o potencia y raíz o radicación. La raíz te suena, ¿no? Raíz de 25. ¿Cuál es la raíz de 25? Un número que multiplicado por sí mismo te dé 25. 5. Ah, bueno, un número que multiplicado por sí mismo, o sea, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, nos da 25. Observa que este 5 se multiplica dos veces, o sea, este exponente. Ese se le llama exponente. Ujú. Pero tenemos no solamente una potencia cuadrada, podríamos tener un número elevado, por ejemplo, al cubo. Y ese sería este 2, que se llama base, multiplicado, ¿cuántas veces? Tres veces el exponente. 2 por 2, 4 por 2, 8. De tal forma que la raíz cuadrada, aquí no se escribe un 2, suele no escribirse un 2. Podríamos tener la raíz cúbica, por ejemplo, de 8. Y ya sabes cuánto es la raíz cúbica de 8. O sea, lo contrario sería elevar al cuadrado, un número que elevado al cubo, perdón, nos dé 8 sería el 2. 2 por 2 por 2 nos da 8. Bueno, entonces las potencias puede ser raíz cuadrada o elevar al cuadrado. La multiplicación lo representamos con un signo por, la división con un entre, la suma con un signo de más y la resta con un signo de menos. Entonces, con estas simples operaciones podríamos resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, te preguntan, Juan tiene 500 pesos. Si gasta 300 y después gasta 150, ¿con cuánto se queda? El ejercicio puede estar escrito de diferente forma, pero la idea va a ser la misma. Entonces Juan empieza con 500 pesos, luego gasta 300. ¿Qué operación haríamos? Al momento de oír la palabra gastar, es una resta. Entonces Juan de los 500 pesos que tenía ahora va a tener menos, va a tener 200 pesos. Luego vuelve a gastar, entonces los 200 pesos que tenía, le restamos 150 y le van a sobrar 50. Entonces la respuesta serían 50 pesos. Otro ejemplo un poquito más complicado sería si el doble de un número más ese mismo número nos da 75, ¿cuál es el valor de dicho número? Ujú. Hay un número que no conocemos y debemos encontrar. ¿Qué nos dicen? Tenemos el doble de ese número que no conocemos. ¿Quién sabe qué número es? Y luego le agregamos más, porque nos dice el enunciado más, ese mismo número, o sea, el número que teníamos al principio, ese número que no sabemos cuál es, y nos dice, nos da como resultado 75. Tenemos que encontrar ese número misterioso. Una forma de hacerlo es ir tanteando, ver si el 5 queda, o si el 10 queda, el 15, el 20, y de ahí ir encontrando ese número. Ujú. Por ejemplo, si ponemos 5, 5 por 2 nos da 10.
Recuerda que paréntesis significa una multiplicación cuando está más 5. El 5 está solito. Podemos quitar este paréntesis. 10 más 5 nos da 15. Entonces el 5 no es. Otra forma de encontrarlo, aparte de tantear y ver si nos da el resultado, es si tenemos dos veces un número más un veces ese número, ¿cuántas veces vamos a tener ese mismo número? Tres veces ese número. Dos veces más una vez, tres veces. Vean que estoy utilizando la palabra veces para decir una multiplicación. Tres veces ese número van a ser 15, perdón, 75. Entonces, si tengo tres veces ese 75, ¿qué operación se les ocurre hacer con 75 para encontrar la respuesta? Si estamos multiplicando, ¿qué es lo contrario de multiplicar? Lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces, lo que se nos ocurriría hacer es, ese número lo partimos en tres partes y encontramos el resultado. 75 entre 3, si hacemos la división, nos va a dar 25. Háganla con calma y van a ver que sí resulta. Y si ponemos ese 25 aquí y aquí, 25 por 2 nos da 50, más 25 nos da 75. Puedes parar el video y hacerlo con calma para ver si es ese el resultado. Ok, entonces, cuando nos vengan problemas o ejercicios con enteros, ¿cómo identificar qué operación podemos hacer? Bueno, hay unos tips que les voy a dar. Si nos piden el doble de algo, multiplicamos por 2. Si nos dicen el triple de algo, multiplicamos por 3. Si nos mencionan la mitad de algo, dividimos entre 2. La tercera parte de un número, por ejemplo, la tercera parte de la edad de Ana, la tercera parte de lo que gastó Juan, la tercera parte de lo que comió Alejandro, entonces dividimos entre 3. Dos terceras partes, dividimos entre 3. Esta es un poquito más difícil, vean, dos terceras partes de algo. En realidad parece más difícil, pero todo está muy fácil. Dos terceras partes. Entonces, 2 va multiplicando con esa cantidad. Y terceras partes dividiendo. También nos pueden decir el doble de la tercera parte. Aquí es un ejemplo un poco más elaborado para que se den una idea. La edad de Ana dentro de 15 años será de 27 años. Cuando nos digan dentro de cierto tiempo, ¿eso qué significa? Que vamos a aumentar, que vamos a sumar. Muy bien. Entonces, ¿qué palabras podemos escuchar para poder hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división? Tenemos entonces algunas palabras clave para saber si se trata de suma, resta, multiplicación o división. Si escuchamos la palabra adicionar, sería lo mismo que sumar, juntar, agregar, dentro de cierta cantidad, dentro de cierto tiempo, añadir, etc. Si escuchamos quitar, extraer, separar, cortar, sustraer, hace cierto tiempo, estamos hablando de una resta. Para multiplicar sería el doble de, el triple de, 5 veces, producto, incrementar tantas veces. Aquí tenemos que tener cuidado porque si decimos incrementar 5 unidades, es suma, pero si nos dicen incrementar 7 veces, es multiplicación. Entonces, incrementar, vamos a escucharlo tanto en la suma como en el producto, pero con más frecuencia en el producto. Dividir, la mitad, la quinta parte, partir, cociente, razón, proporción. Todas esas palabras se relacionan con dividir. Entonces, ¿cómo hacer un ejercicio cuando tengo más de una operación, más de una suma, más de una resta, más de una multiplicación? Por ejemplo, podríamos tener 2 menos 7 por 3. ¿Qué se hace primero?
Si no hay jerarquía, se hace de izquierda a derecha. Pero vean, aquí hay una multiplicación y aquí hay una resta. Entonces eso tiene que ver con la jerarquía de operaciones. ¿Y qué quiere decir esto de la jerarquía de operaciones? Que tenemos que tener en cuenta un cierto orden. El director está en el piso más alto en un edificio. Luego los empleados y hasta el último, por ejemplo, el portero, que tiene un rango un poco menor que los demás. Bueno, en el rango más alto están las potencias y la radicación, las raíces. Después siguen las multiplicaciones y las divisiones. Y hasta abajo están las sumas y restas. Esos tienen mayor importancia o mayor jerarquía. Y hasta abajo los de menor jerarquía. De tal forma que si tú quisieras, por ejemplo, subir a la mayor jerarquía, tienes que subir el edificio. Ujú. Recuerda eso, porque es bien importante al momento de hacer ejercicios. Aquí muchos se equivocarían y harían primero esta resta y después la multiplicación. Pero primero se hace la multiplicación y luego la resta. 7 por 3, 21. Y ya después lo restamos con 2. Pero fíjate que aquí está un signo menos entre esto. A 2 no le podemos quitar 21. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita les voy a poner otro ejercicio para que lo vean con mayor claridad. Aquí hay un ejemplo de ciertas jerarquías. Vean, otro ejemplo. ¿Qué es lo que hago primero? Tengo una resta y una división. ¿Quién tiene mayor jerarquía, la división o la resta? La división. Entonces primero hacemos 8 entre 2. Esto nos va a dar como resultado 4. Y después vamos a agregarle el 18 con el menos. Se lee 18 menos 4. Esto nos va a dar 14. Y el resultado sería 14. Ujú. Cuidado porque no hacemos primero esto. Pero ¿se podría hacer primero la resta? ¿Es posible hacer eso? Sí, con los signos de agrupación. Estos signos ya nos los enseñaron, paréntesis. Paréntesis son estos dos. Pero los que siguen, ¿cómo se llaman? ¿Alguno de ustedes recuerda? Se llaman corchetes. Y los que siguen, llaves. Esto nos sirve para acomodarlos, para agrupar las operaciones. Por eso se llaman signos de agrupación. Bien. Por ejemplo, si teníamos el mismo ejemplo que antes. 18 menos 8 entre 2. Si yo quisiera hacer primero 18 menos 8, ¿qué hago? Lo encerramos entre paréntesis. De tal forma que primero hacemos lo que está dentro del paréntesis. Siempre que tengamos paréntesis, corchetes o llaves, hacemos primero lo que está dentro. Y vamos de adentro hacia afuera. Si no queda claro, no te preocupes, vamos a hacer ejercicios con Kahoot. 18 menos 8 nos da 10. Ahora sí, este resultado lo dividimos entre 2. Vean que aquí ya nos respeta la jerarquía anterior, pero porque hay un paréntesis. 10 entre 2 nos da a 5. Aquí acuérdate que este 10 va adentro y este 2 va afuera. Un número que multiplicado por 2 me dé 10, 5. Y es una división exacta, no tengo residuo. O tengo residuo 0. El resultado sería 5. Completamente diferente a esto, porque este no tenía paréntesis. Entonces, aquí hay otros tips. Recuerda que cuando sumamos o multiplicamos es lo mismo que sumar 3 más 7 que 7 más 3. O sea, podemos invertir la operación. Y acá en la multiplicación es lo mismo. 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4. Es la ley conmutativa. La suma y la multiplicación conmutan. El orden de los productos, el orden de los factores, perdón, no altera el producto. Pero no es lo mismo
en la resta y en la división. No es lo mismo tener 7 menos 3 que 3 menos 7. Tampoco es lo mismo dividir 9 entre 3 que 3 entre 9. Ujú. Aquí tengo 7 menos 3. Un tip que me puede servir es, si yo tengo un número positivo, si no tiene nada, le pongo un número positivo. Recuerda eso. Si el número no tiene signo, le podemos poner un signo positivo. Entonces, esto es como decir, tengo 7 pesos. Y un signo negativo es como decir, debo 3 pesos. Si yo tengo 7 y debo 3, pago con lo que tengo, pero sigo teniendo, porque no gasté mucho. ¿Cuánto tengo ahora? 4. Fíjate que aquí podemos ponerle signo o dejarlo en blanco. Después de un igual no se pone signo. Y al principio tampoco se pone signo, cuando se trata de más. Pero ¿qué tal si lo tengo al revés? 3 menos 7. Pues lo mismo. ¿Qué signo tiene el 3? Positivo. Esto es tengo y esto es debo. Tengo 3 pesos y debo 7. Pago con lo que tengo, pero sigo debiendo porque debo mucho. Pero ahora debo 4. Entonces, si te das cuenta, el número salió lo mismo, pero el signo salió diferente. Entonces, cada que pienses en una suma resta, tómalo como debo, tengo. Ok, ¿cómo recordar cuando hacemos una división? ¿Y quién va primero, quién va después, en este caso? Recuerda esto. Imagínate una división como el jinete y el caballo. Y al regresar a casa, ¿quién se mete a la casa? Pues el jinete. El jinete entra a la casa. Ujú. Ese sombrero está muy raro. Entonces, 4 entre 2. Este 4 sería el jinete, va dentro de la casa. Y este 2 sería el caballo, que da afuera de la casa. Ahora, si dividimos esto, sería 2 entre 2. 2 por 2, perdón, nos da 4. Y nos sobra 0. Eso sería igual a 2. Pero ¿qué tal si lo hacemos al revés? 2 entre 4. Ahora el 2 quedó arriba y el 4 quedó abajo. Este que va al principio siempre va dentro de la casa. 2 y 4. ¿Hay un número que multiplicado por 4 nos dé 2? No. Entonces aquí ponemos un 0, punto, y agregamos un 0. Subimos el punto decimal. Y ahora buscamos un número que multiplicado por 4 nos dé 20. 5. 5 por 4, 20. Y sobra 0. En este caso el resultado de 2 entre 4 nos da 0.5, un decimal. ¿Ves cómo es diferente? Entonces recordemos que el jinete, siendo el numerador, va dentro de la casa y el caballo, siendo el denominador, queda fuera. Aparte de los números que ya vimos, los números naturales, los enteros, racionales y irracionales, y todos ellos conformando los reales, podemos encontrar números pares. ¿Qué son los números pares? El 2, 4, 6, 8, etc. Y los números impares son los que no hacen parejitas. 3, 5, 7, 9, 11, etc. Bueno, y otros números también muy importantes son los números primos. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. ¿Por qué se llaman primos? Bueno, algunos matemáticos los relacionaban con los números, con los colores primarios. Los colores primarios, si los mezclamos, nos dan todos los colores que existen en la naturaleza. Antes se creían que con los números primos podría fabricarse o podría obtenerse todos los números que conocían en la antigua Grecia. Por ejemplo, el 6 se obtiene de multiplicar 2 por 6. El 30 de multiplicar 2 por 3 por 5. Vea, puros números primos. El 9 de multiplicar 3 por 3 mismo. Entonces un número podemos descomponerlo en sus factores primos. ¿Cómo?
¿Cómo es eso posible? Bueno, si tenemos el 18, hacemos una pequeña columna y vamos viendo si tiene mitad, si tiene tercera, si tiene quinta, si tiene séptima, si tiene onceava, todos los números primos. En el Comipems, traten de recordar estos cuatro. El 11, el 13, esos números primos casi no se utilizan en su examen. Bueno, ¿el 18 tiene mitad? Sí, y ponemos un 2 aquí. La mitad de 18 es 9. ¿9 tiene mitad? No. Entonces nos seguimos con el siguiente número primo. 3. 3 por 3, 9. ¿3 tiene mitad? No, pero tiene tercera. Seguimos con el 3. 3 por 1, 3. Y cuando llegamos a 1 ya terminamos. ¿Y cuáles serían los factores de 18 entonces? Pues este 2 que encontramos, este 3 y este otro 3. Los factores de 18 serían 2 y 3. El 3 aparece dos veces. Pero cuidado porque podríamos descomponer este 18 no en sus factores primos, simplemente en factores. Por ejemplo, 6 por 3. 6 y 3 también son factores de 18. Y otro ejemplo sería 2 por ¿cuánto? 2 por 9. 9 es un factor de 18. Entonces recuerden, estos números se llaman factores. Cuando no se pueden descomponer más, se llaman factores primos, como los colores primarios. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo saber si un número tiene mitad, si tiene tercera, si tiene quinta? O sea, los números primos. Tiene mitad un número si termina en cero o par. Tiene tercera si al momento de sumar las cifras del número terminamos con un 3, con un 6 o con un 9. Y el número tiene quinta si su número termina en 0 o 5. Vamos a ver algunos ejemplos. 27. ¿27 termina en 0 o par? No, termina en 7. Entonces no tiene mitad. Vamos a sumar las cifras para ver si tiene tercera. 2 más 7, 7, 8, 9. 9. Terminamos con 9, fíjense. Entonces, sí tiene tercera. ¿El 27 termina en 0 o 5? No, entonces no tiene quinta. Ujú. Bajo un poco esto para ver la quinta. Ok. 390 termina en 0. Entonces tiene tanto mitad como quinta. Sumamos las cifras. 3 más 9 más 0. 9 más 3, 12. Pero nos dio 12. Bueno, si tenemos dos números, volvemos a sumarlos. 1 más 2, 3. Terminamos en un 3. Tiene tercera. Ustedes intenten estos dos números para practicar un poco. Bien. Déjenme ver más ejercicios. Ok, ¿para qué nos va a servir saber si tiene mitad, si tiene terceras, si tiene quinta? Para poder encontrar lo que se llama el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Ujú. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 16 y 18, encontramos los factores que ya vimos cómo se sacan hace un momento. Puedes parar el video y encontrarlos por ti mismo y multiplicando todos estos números. 2 por 2 por 2 por 2, 3 por 3. Pero fíjate cuántas veces aparece el 2. Esto también se puede escribir como 2 a la cuarta. ¿Te acuerdas de las potencias? 2 a la cuarta. Este 2 aparece multiplicado, ¿cuántas veces? 4 veces.
Y el 3 aparece multiplicado 2 veces, una potencia de 2. Si lo multiplicamos, obtenemos 144. Entonces el mínimo común múltiplo de 16 y 18 son 144. ¿Y cómo sacamos el máximo común divisor? De una manera muy parecida, pero con una pequeña diferencia. Encontramos los factores de 30 y de 45. Si queremos encontrar el máximo común divisor de 30 y de 45. Pero nos vamos a fijar en esto. Observen bien. 30 y 45 tuvieron mitad al mismo tiempo. No. Entonces no lo encerramos. Ahora, 45 y 15 no tienen mitad, nos vamos a tercera. Los dos tienen tercera al mismo tiempo, sí lo encerramos. ¿Ok? Ahora, 15 tiene tercera, pero 5 no. Entonces no encerramos este 3. La tercera parte de 15 nos da 5. Ahora vamos con 5 y 5. 5 y 5 ya no tienen ni mitad ni tercera, tienen quinta. Como los dos tuvieron quinta al mismo tiempo, lo encerramos. Entonces, en lugar de multiplicar ahora todos los números, solamente multiplicamos a los que encerramos. De tal forma que tenemos 3 por 5 igual a 15. El máximo común divisor de 30 y de 45 nos da 15. ¿Y para qué nos va a servir saber el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para Comipems? Bueno, es que nos pueden venir ejercicios con mínimo común múltiplo y con máximo común divisor. ¿Y cómo los vamos a identificar? Por lo regular, cuando viene mínimo común múltiplo, se va a usar en repeticiones, en algo que tiene que ver con repeticiones. Y en el máximo común divisor al momento de cortar o dividir. Pero van a aparecer además las palabras en el mínimo común múltiplo al unir, lo menos, mínimo, cuándo coincidirán. Y en el máximo común divisor puede aparecer la palabra máximo o pedazos lo más grande posible. Un ejemplo muy común en el mínimo común múltiplo es cuando tengo 3 barcos y cada uno hace recorridos en distintos días. Este a lo mejor en 3, este en 4, este en 7. Y la pregunta es cuándo se van a volver a reunir en el puerto. Les voy a dejar en el Kahoot un ejercicio para resolver este tipo. Y en el máximo común divisor, por ejemplo, que tengo 3 tubos de cobre, tal vez, de diferente longitud, y los tenemos que dividir de tal forma que sean del mismo tamaño y que no sobre ningún material. ¿Cuánto es lo máximo de distancia que podemos dividir estos tubos de cobre? También les voy a dejar un ejercicio en Kahoot para que lo resuelvan. Y no se preocupen si tienen alguna duda o si se atoran en algo, me lo hacen saber en los comentarios y yo les puedo ayudar. Los números además tienen un orden, o sea, va fulanito primero, luego sutanito después, como cuando se formaban en la secundaria para entrar al salón. Por ejemplo, ¿qué número sigue a 4? El 5. ¿Qué número está antes? El 6. El 5 también. Ujú. Entonces, al 4, el 5 se le llama sucesor. Está después del 4. Y el 5 para el 6 es el antecesor del 6. ¿Y qué nos sirve para ordenar esos números? Algo que se llama recta numérica. La recta numérica nos sirve para acomodar esos números. En el medio siempre colocamos al 0 y del lado derecho, ¿qué colocamos? Ajá, exacto, los números positivos. Y del lado izquierdo, los números negativos. Así es. Aquí podemos colocar el 1, el 2, el 3, etc. Aquí colocaríamos el -1, -2, -3, etc. Y entre medio de estos enteros podemos colocar fracciones. Menos un medio, o aquí del lado de los negativos, -1 medio, o aquí podemos colocar -3 medios,
o aquí 3 medios. Siempre que tengamos dos pares de números, si está del lado izquierdo es el más pequeño. Y si está del lado derecho es el más grande. Siempre, siempre, siempre. Fíjense, por ejemplo, entre el 0 y el -2, ¿quién es más grande? El 0. Y el 2 queda más chiquito. Bueno, ¿cómo se escribe cuando algo es más grande comparado con otra cosa? Bueno, con estos signos de agrupación o estos signos. Esto se lee menor que. Este se lee mayor que. Vean que donde se hace pequeña este símbolo se pone el número más pequeño. Y donde se hace más grande se pone el número más grande. Cero parecería que no vale, ¿no? Pero tiene un valor mayor que -2. Es mejor no tener dinero que tener deudas. Bueno, mayor que. Aquí pondríamos, por ejemplo, 5 y aquí un número más pequeño, como por ejemplo medio. Vamos a hacer algunos ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora. No te desesperes y al final te voy a dejar una clave de Kahoot para que practiques. Bien, ¿cómo hacemos esto? Aquí tenemos solamente sumas y restas. Si no tiene un signo, le ponemos más. Y eso lo podemos resolver de izquierda a derecha. Ujú. Tengo 3 pesos y debo 5. Termino debiendo, pero si pago con mis 3 pesos, ahora debo 2. Ya no debo los 5 pesos. Ahora si debo 2 y tengo 2, este 2 lo saqué de aquí. Pago con lo que tengo, con estos dos, los 2 que debía, y me quedo con 0. Ahora si tengo dos números negativos es debo 4 y debo 1. Al final voy a deber o tener. Deber. Si debo 4 y debo 1, ahora debo 5. En este caso debo 11, pero tengo 2, pago con lo que tengo y sigo debiendo porque debo mucho, pero ahora debo menos. Ahora debo 9. Aquí debo 3 y tengo 10. Pago con mis 10 pesos y como tengo bastante, saldo mi deuda, pero me quedo con menos dinero. Pero me quedo con dinero, entonces pongo un más. ¿Con cuánto nos quedamos? Con 7. Entonces nos quedamos con 7. En este caso tengo varias deudas y tengo varios puntos a mi favor. Entonces tengo -8, -3, +1, +3. Puedo juntar primero mis deudas. Si debo 8 y debo 3, en total debo 11. Y si tengo 1 y tengo 3, en total tengo 4. ¿Termino debiendo o teniendo? Debiendo. Pero debo menos porque pago con 4. Entonces voy a terminar debiendo 7. Si voy un poco rápido, puedes detener el video y tratar de hacer las cuentas tú mismo. Aquí fíjese, jerarquía de operaciones. Negativo, o sea, una resta y una división. ¿Qué va primero? La división. Entonces primero dividimos 2 entre 2, nos da a 1, y ahora sí podemos restarlo, o restárselo a 4, el 1. 4 menos 1, a 3. Aquí tenemos paréntesis. Primero lo que está dentro del paréntesis. 8 menos 3 nos da 5. Y luego lo dividimos entre 5. 5 entre 5 nos da un 1. Paréntesis. Menos 5 más 3, menos 2. Pero fíjense, aquí hay un paréntesis. Esto quiere decir multiplicación. Multiplicamos -2 con 2. Y acuérdense que si no tiene signo le ponemos un signo más. 2 por 2, 4. Y los que recuerden las leyes de los signos serían menos por más, menos. No se preocupen si no lo recuerden. Lo vamos a ver en ejercicios más adelante. El siguiente ejercicio sería -5 más 3
multiplicado con 2. Recuerden que esto significa multiplicación. Entonces, como no hay un paréntesis aquí, esto no existe, no hay un paréntesis ahí, hacemos la jerarquía de operaciones. Primero multiplicamos 3 por 2, que nos da 6. Hay un signo de más, menos 5. Menos 5 más 6, recuerdo lo de debo tengo, y termino teniendo 1. Ahora 3 entre 8, recordamos lo del jinete. 8, ¿hay un número que multiplicado por 8 se acerque o nos dé 3? No. Colocamos un 0, ponemos un punto decimal, lo subimos y agregamos un 0. Un número que multiplicado por 8 se acerque a 30, 8 por 1, 8, 8 por 16, 8 por 3, 24, entonces sería 8 por 3, 24. 24 para 30, 6. Bajamos el 0 y podemos seguir la división. En este caso vamos a dejarla en 0.3. ¿Qué tanto resolver en el examen con mi PEMS? Yo les sugiero que 2 decimales o vean las respuestas, a cuántos decimales les dan las respuestas, pero por lo regular ponen simplemente como fracciones. Decimales es muy raro que pongan. Muy bien, ahora por último chicos les voy a dar la clave para que puedan hacer ejercicios en Kahoot. Hay más temas, claro, en números enteros, pero lo vamos a ver en un video posterior. Esa es la clave para que ustedes practiquen. Para los que ya instalaron el programa, pueden darle clic en el celular, en el icono de cuadros de colores, e ingresar este NIP. Los que no puedan ingresar en el celular o no deseen ingresar en el celular, pueden hacerlo por medio de su buscador. Mucha suerte chicos, que les vaya perfecto y a obtener el mayor puntaje en su Comipems. Hasta luego.